introducción a la técnica sobre el segmento. eh, bueno, entonces vamos a empezar ya, chicos. Dos temas muy importantes, que es el interrogatorio del examen físico y trastorno de la admisión, chicos. Dale, llame, ya, chicos. Eh, Básicamente, la semiología renal lo que nos importa es conocer e identificar los tipos de síndromes que nos van a presentar en la consulta, en los pacientes hospitalizados, o básicamente vamos a descubrir las alteraciones de signos y síntomas en diferentes situaciones, ¿ya? En la cual muchas veces los pacientes van a venir con síntomas floridos de diferentes síndromes, pero a la par también puede ser que estos síndromes pasen desapercibidos, ¿no? Como pasa en la mayor parte de las enfermedades del riñón. Básicamente el 70-80% de los síndromes pasan inadvertidos y recién cuando ya presentan dolor o edema, hematuria, ¿no? Recién ponemos atención a los signos y síntomas y sospechamos de un diagnóstico sindrómico. Entonces, la mayor parte de la consulta de los pacientitos cursan asintomáticamente, pero también tenemos que tener en cuenta y tener un conocimiento sobre esos signos y síntomas para poder nosotros abarcar o a través de las preguntas para descubrir, ¿no? Esos síntomas o signos. Por ejemplo, el paciente viene con edemas, a veces el paciente refiere orinas espumosas, pero si nosotros no lo preguntamos, pasamos desapercibido. Y a veces también los colores de la orina también es muy importante, identificar el color de la orina para saber los diferentes tipos de trastorno, conocer también el tipo de dolor, el tipo de irradiación, el tipo de alteraciones que va a producir, ¿no? El dolor a través de diferentes patologías. Es importante también los antecedentes de la enfermedad actual. Básicamente, los antecedentes tienen que ver sobre la edad, el sexo, la ocupación del paciente. Por ejemplo, en la edad, las mujeres en edad fértil y más que todo el sexo femenino, es muy importante, o las entidades sobre infecciones urinarias. En cambio, en el varón adulto, no, la mayor parte es la uropatía obstructiva, en este caso por hipertrofia de próstata, ¿no? Asociado también a cálculos renales. Tenemos que preguntar también a la presencia de antecedentes de exposición laboral o las intoxicaciones, ¿no? Accidentales, sustancias como plomo, tetracloruro, arsénicos o alteraciones que van a generar un daño a nivel del riñón, generando una nefrotoxicidad a nivel del riñón. Ahora, es importante también los antecedentes personales propios del paciente, ya que ciertas exposiciones a infecciones estreptocócicas como una faringoamigdalitis, una lesión a nivel de piel, no va a generar un tipo de glomerulopatías o un síndrome nefrítico, chicos, ¿ya? También tenemos que preguntar los antecedentes de crisis gotosas, que quiere decir pacientes que vienen con dolor a nivel, ¿no? De las articulaciones, los seos atofos, ¿no? Elevaciones de nivel de ácido úrico en sangre que va a generar dolor a nivel de las articulaciones, generando una crisis tofacia. Y esta elevación de ácido úrico nos puede generar cristalización o precipitación de ácido úrico a nivel de la orina, generando cálculos, chicos, ¿ya? En este caso, litiasis por ácido úrico. También tenemos que tener en cuenta enfermedades que cursan con hipercalcemia, como las sarcoidosis, linfomas, entonces que esto va a producir diferentes tipos de síndromes, en este caso síndromes nefróticos que cursan con elevaciones abruptas o masivas de proteinuria en la orina, ¿ya? Y básicamente también es muy importante los antecedentes que me van a generar una enfermedad renal crónica. Básicamente los principales factores de riesgo o causa de enfermedades renal crónicas, la hipertensión, la diabetes en los inicios, otras enfermedades que pueden cursar con una alteración sistémica, ¿no? Como las endocarditis infecciosas, ya que han visto en cardio, la vasculitis, ¿no? Las enfermedades del tejido conectivo, mieloma múltiples, y hepatopatías o cardiopatías que van a dar síndrome cardiorrenal o hepatorrenal, chicos, ¿ya? Que lo vamos a ver en su debido apartado. Ahora vamos a ver que hay situaciones en las cuales la noxa o la alteración o la isquemia o la hipoperfusión del riñón va a ser tan agresiva o tan constante que va a generar una isquemia a nivel renal, produciendo disminución de flujo sanguíneo con pérdidas de ¿no?
produciendo hematurias o alteraciones a nivel hidrosalino, ¿no? Como retención de agua, retención de sodio a nivel en el espacio extracelular o a nivel del tercer espacio, formando las famosas policerositis, ¿no? Como ascitis, efusión pericárdica y efusión pleural, chicos, ¿ya? Y también tenemos que tener en cuenta las exposiciones, chicos. Mayormente los pacientitos adultos mayores se automedican, ¿no? Es importante tener en cuenta que los AINES son muy nefrotóxicos, chicos. No podemos medicar ni automedicarnos con los AINES, como un naproxeno, ibuprofeno, pacientes que cursan con dolor no crónico de manera persistente, chicos, ¿ya? También tenemos que tener en cuenta los antibióticos también, son muy nefrotóxicos, chicos. Ahí vamos a ver los aminoglucósidos, la vancomicina, los quinolonas, son sustancias o fármacos muy nefrotóxicos. Y aquí tenemos que tener en cuenta el nivel o la tasa de filtrado glomerular, chicos, para ajustar la dosis y evitar esa nefrotoxicidad, chicos, ¿ya? Entonces, es muy importante ante una falla renal que el paciente venga con edema, no retención hidrosalina, con esas espumosas. Es importante establecer un buen interrogatorio, ¿no? A través de los antecedentes personales para irnos orientarnos a un cierto tipo de patología. Eh, Ahora, con los antecedentes personales y familiares ya comentados, también es muy importante preguntar a los familiares si anteriormente o los pacientes sufren de cierto tipo de enfermedad renal crónica, ya que en estos pacientitos, si tenemos un hermano, un tío, una abuela, una tatarabuela, unas bisabuelas que sufren de enfermedad renal crónica y tienen una patología, una etiología constante o propio de los pacientitos en un estilo familiar, dentro de los más frecuentes tenemos la poliquistosis renal, chicos, ¿no? Es un aumento de quistes renales, bolsa de agüita, timbre de riñón, pero en ciertas cantidades que va a producir un deterioro progresivo, que es un tipo de enfermedad hereditaria, chicos. Entonces, eso se transmite generación tras generación. Y es muy importante preguntar a los pacientitos si tu familiar, ¿no? Tus generaciones anteriores han presentado o han sufrido de poliquistosis renal. También como riñón en herradura y síndromes ya genéticos, ya que no son muy frecuentes, pero también hay que tener en cuenta, ya como síndrome de Alport, patías como la acidosis tubular renal y el síndrome de Fanconi, que cursan con glucosuria, fosfatiduria y o aminosiduria, ¿no? Son enfermedades un poco muy raras, muy poco frecuentes, pero hay que tener en cuenta, chicos, ¿ya? Entonces, vamos a ver que también tenemos que tener en cuenta los signos y síntomas, la duración, chicos. No es común que el paciente venga con edemas y que ha iniciado ya hace 2 días o ayer o por la noche o amanecer con edemas, chicos. Es muy diferente tener un edema que te diga el paciente, ese edema estoy de hace 2 semanas, de hace 3 meses, 4 meses, de hace un año sigo con edemas y se me hinchan mis piecitos y no ceden, ¿no? O no disminuyen. La gravedad, chicos. La gravedad básicamente tiene que ver con el dolor, ¿no? Con el dolor o básicamente la tasa de filtrado glomerular. No es, no es igual tener una tasa de filtrado glomerular con una alteración leve que un paciente que ya viene con una tasa de filtrado glomerular en menos de 15, paciente en estadio 5 de su enfermedad renal crónica, en la cual ya no vamos a hacer nada más que iniciar un tipo de terapia de reemplazo renal, como la diálisis o la hemodiálisis, o en el caso, en el mejor de los casos, un trasplante renal, chicos, ¿ya? Ahora, la intermitencia, por ejemplo, de infecciones urinarias, periodicidad, ¿no? Hay enfermedades o síndromes que sufren o que se presentan a repetición, ¿no? Como la citus a repetición, como dolores intermitentes, esporádicamente, que ceden, ¿no? Contra analgésicos y nuevamente eh, te inician, entonces nos están orientando hacia un tipo de patología, como son los cálculos renales, ¿ya? Y el grado de discapacidad, pues. Lo que queremos evitar en todo esto es tratar de que el riñón llegue a la parte terminal, ¿no? En lo cual ya hay retención hidrosalina de líquidos, que hay edemas que no se resuelven con el tratamiento médico, ¿ya, chicos? Y que me generen alteraciones como acumulación de líquidos, después a nivel pulmonar y que el paciente me venga y que me diga, no, no puedo dormir por las noches, ¿no? Es un tipo de octornea, no puedo dormir por las noches, o paciente viene y que me diga, por las noches me levanto varias veces por la noche y orino frecuentemente, pero solo por la noche. Entonces ya me genera un tipo ya de disconfort, de alteración del sueño, y que estos pueden ser evitados cuando nosotros detectamos los síndromes precozmente, chicos.
¿ya? Y para eso tenemos que tener en cuenta sobre qué enfermedades o qué síndrome estamos tratando o vamos a diagnosticar, ¿ya? Siguiente, siguiente. Ya chicos, entonces, una de las primeras alteraciones o motivo de consulta que va a venir el pacientito es el dolor, ¿ya chicos? El dolor. El dolor es una de las alteraciones con la cual el paciente me va a acudir a consulta a nivel particular, o a través de pues, consultas que se encuentran en el hospital. Entonces, el dolor básicamente va a ser un dolor a nivel renal o a nivel ureteral. ¿Ya? El dolor a nivel renal se va a producir por dos causas. Uno es por inflamación, chicos, ¿ya? A través del parénquima renal. ¿Ya? Y en el caso del dolor tipo obstructivo se va a presentar por dilatación de las estructuras, ¿no? Del riñón o de las vías urinarias, como es el parénquima, los cálices, la pelvis, inclusive los uréteres, ¿no? Que va a producir y me va a dar diferentes tipos de patologías o síndromes, chicos, ¿ya? Y ese dolor por inflamación o por obstrucción se va a dar básicamente por fibras sensitivas que van a estar inervados, ¿no? El dolor se produce cuando recién hay una afectación a nivel de la cápsula renal, chicos, ¿ya? Y el peritoneo parietal, ¿ya? A nivel del peritoneo parietal, en la cual van a estar inervadas, ¿no? Por las últimas dorsales del sexto a la doceava dorsal, la primera lumbar, representada por el último nervio intercostal, ¿ya chicos? Vamos a ver de que su localización a nivel del sistema urinario y renal y la irradiación va a ser en diferentes zonas, ¿no? El dolor puede ser a nivel lumbar, que es lo más frecuente, a nivel de los flancos, que se pueden irradiar hacia la parte de adelante, ¿no? Hacia el hipogastrio y hacia los genitales, chicos, ¿ya? Eso es lo más común que el dolor se puede irradiar por su tipo de localización o inervación que se presenta, ¿no? A ese nivel, ¿ya? Este, siguiente, ya mi siguiente, ¿ya chicos? Entonces, vamos a evaluar el dolor, ¿no? Habíamos dicho que el dolor te va a ocasionar por una inflamación del parénquima renal o por una obstrucción de las estructuras de las vías urinarias, chicos, ¿ya? Esto a la vez va a producir un edema y distensión, ya sea a nivel de las estructuras urológicas o edema del parénquima, en la cual va a llegar hacia la cápsula no renal y con afectación del peritoneo parietal por determinados inervación. Ahora, el dolor puede ser agudo o crónico, depende de las patologías asociadas que se pueden generar, pero básicamente nosotros lo catalogamos un dolor agudo al cólico ureteral. ¿Ya, chicos? Al cólico ureteral, a un infarto renal, a una pilonefritis aguda o a un cálculo chico, ¿ya? A un cálculo renal. En cambio, el dolor crónico básicamente es un dolor en el cual va a producir un aumento lento, progresivo, de meses, años, que a la cual el dolor va a ser un tipo intermitente, sordo, y va a progresar de intensidad mientras pasa el tiempo, ¿ya? En este caso tenemos que tener en cuenta que dentro del dolor crónico se va a encontrar la poliquistosis renal, ¿ya? Tumores en procesos expansivos, chicos, ¿ya? Y que esto podemos detectar de acuerdo a la interrogación y a la anamnesis, chicos, del tipo del dolor, ¿ya? Siguiente, ya, vamos a hablar sobre el dolor vesical, chicos. Básicamente, el dolor vesical se produce básicamente por una sobredistensión, ¿no? Y se da debido a una obstrucción a nivel de la salida, ¿no? De la uretra, ¿no? En la cual hay una obstrucción por diferentes patologías. Entonces, esa sobredistensión por una retención urinaria se va a producir un malestar, un dolor suprapúbico intermitente, ¿ya? Y que este dolor se vaya asociado a otros síntomas, ¿ya? Síntomas vagales o síntomas a nivel local, como es la estrangura, que es un dolor suprapúbico punzante al final de la misión y que muchas veces ese tipo de dolor puede producir una infección urinaria, en este caso de etiología como la cistitis, o sea, una inflamación a nivel de la vejiga, y que básicamente se da por una obstrucción a nivel del uretra,
ya a nivel de la salida de la vejiga, ¿no? De la orina de la vejiga. Ya puede ser por cálculo, ya puede ser por una estrechez uretral o por asociado también a una uropatía obstructiva, como son la hipertrofia de próstata, o un cáncer, o un tumor ovárico, o un cáncer de cervix, chicos, ¿no? Que abarca todas las estructuras del parámetro y con la consiguiente obstrucción del flujo de salida de la orina. Siguiente. Siguiente, ya, ya. Ahora, dentro de los síntomas a nivel de la vejiga, del dolor vesical, también habíamos comentado de que va a venir con síntomas asociados, ¿no? Que son trastornos de la micción y que va a ir con alteración a ese nivel, ¿no? Locales. Y en este caso vamos a hablar sobre síntomas irritativos que se van a encontrar, ya sea por presencia de cálculo, obstrucción o por una infección urinaria, ¿ya, chicos? En este caso, el paciente asociado al dolor vesical va a presentar una poliuria, ¿ya? Acude por poliuria, que es el aumento de la frecuencia urinaria, chicos, un aumento del volumen, chicos, del volumen de la orina mayor a 3 litros al día, ¿ya? Lo normal que la orina me produce durante el día depende del consumo de agua entre 1000 a 1500, chicos, ¿ya? Pero cuando ya vemos un aumento más de 3 litros, ya hablamos de poliuria, ¿ya? Y la poliuria no es el aumento en la cantidad, sino es el aumento de la frecuencia, chicos, ¿ya? De la frecuencia de las micciones, ¿ya, chicos? En la cual, pero sin aumento concomitante del volumen de orina, chicos, ¿ya? Entonces, en este caso, pues la poliuria se va o va a estar relacionado con enfermedades inflamatorias, como el AITU, o obstructivas del aparato genitourinario, ¿ya? Entonces, básicamente la poliuria se va a producir por una irritación, chicos, química de la mucosa vesical, ¿no? Por la sobredistensión, ¿ya? Ya sea química o estructural, ¿ya? O alteración, o también puede que haya una alteración a nivel funcional a través de la inervación vesical. O sea, puede ser por una alteración química o estructural o por una alteración eh, a nivel de la inervación vesical, ¿ya? Entonces, básicamente se va a producir que a la vez nos va a indicar que 5 a 6 emisiones por día vamos a eliminar en cada orina, básicamente 300 cc en cada orina, ¿ya? Es básicamente la capacidad de retención de la orina a nivel de la vejiga. Siguiente. Chicos, básicamente otra alteración asociada a nivel del dolor vesical o a nivel cólico o el dolor a nivel renoureteral es la hematuria, chicos, ¿ya? La hematuria es la presencia de orina, chicos, la presencia de sangre, glóbulos rojos en la orina. Algunas literaturas dicen más de 2, más de 3 o más de 5, chicos, ¿ya? Glóbulos rojos por campo, ¿ya? O mayores de 5 células de células rojas o hematíes en microscopía de gran aumento. Y la causa, chicos, de la hematuras es de origen extraglomerular, ¿no? Y glomerular, ¿no? Y hablamos de origen glomerular, ya lo vamos a ver en su apartado correspondiente, ¿no? Con las características de los glóbulos rojos, son dismórficos, acantocitos, ¿no? Asociados a otros signos y síntomas que van a dar un síndrome, ¿no? Como el síndrome nefrítico o nefrótico, ¿ya? Y cuando es de origen extraglomerular, las etiologías pueden ser múltiples, desde cálculos renales, desde infecciones urinarias, desde tumores, chicos, hasta quistes o poliquistosis renal, chicos, ¿ya? En la cual nosotros, a nivel de la hematuria, vamos a ver o vamos a distinguir las características propias de la hematuria, ¿ya? En este caso, pues la hematuria, como coloración, va a ser un color rojizo o, como dicen algunos, como lavado de carne, ¿correcto? Eh, entonces, básicamente es un signo de alarma y tenemos que tener en cuenta que habitualmente acuden o motivan la consulta de los pacientitos, ¿ya? Y en estos casos, pues, vamos a ver de que la hematuria se va a dividir en dos tipos. Tipo uno, como les había comentado, que es la glomerular, y tipo 2 es la no glomerular. Entonces, pero también tenemos que tener otros diagnósticos diferenciales de la hematuria o a través de la coloración de la, de, de la orina, ¿no? Porque es muy diferente que haya una hematuria de glóbulos rojos a que haya una hemoglobinuria o mioglobinuria, ¿ya, chicos? Que son básicamente son pigmentos, ¿no? Como alteraciones o
o desgastes de los glóbulos rojos que van a teñir ese color rojizo a la orina, chicos. Entonces vamos a confundir o vamos a ver en qué patologías también puede presentar hemoglobinuria o mioglobinuria, chicos. En este caso hablamos de un síndrome de lisis tumoral por traumatismo o rhabdomiólisis, chicos, ¿ya? Más que todo en rhabdomiólisis por aplastamiento, hay destrucción de los glóbulos rojos y con salida de la hemoglobina y la mioglobina por la orina, generando ese tipo de coloración a nivel de la orina. Siguiente. Entonces, vamos a determinar entonces si la hematuria es macroscópica o microscópica, chicos, ¿ya? Mayor parte de los pacientitos, su hematuria es microscópica, el 80-60%, ¿no? Microscópica, porque ya viene una alteración solamente con edemas, orinas espumosas y a través de la microscopía óptica vamos a ver que la hematuria es microscópica. Ahora, cuando es la hematuria microscópica, cuando los síntomas son asociados, ¿no? Por ejemplo, en caso de cálculos renales, dolor, ¿no? Y su característica del dolor que lo vamos a ver que se puede irradiar hacia, ¿no?, los flancos anteriores o hacia los genitales, ¿ya? Asociados a síntomas vagales, ¿no? Asociados a cálculos. Vamos a ver síntomas de infección urinaria. También puede haber una hematuria microscópica, ¿ya? A través de una ITU, pero asociada a síntomas urinarios como una cistitis, pironefritis o neuretritis, que se van asociando, como ya hemos comentado, a disuria, polaquiuria, tenemos vesical. O en caso de tumores, ¿no? Que hay sangrado rojo, una hematuria franca, pero asociado a un dolor de forma progresiva y crónica, ¿ya? Ahora, ¿en qué momento aparece la hematuria? Algunos apartados, algunas literaturas nos comentan de que el origen o del inicio o la estructura afectada de la hematuria va a depender en qué momento aparece la hematura. Cuando nosotros orinamos y se sale hematúrica, ¿qué quiere decir? Al inicio de la micción. Y la alteración, chicos, va a estar en la uretra, como una uretritis o un cálculo a nivel de la uretra. Algunos nos indica que la hematura orinamos y al terminar la orina, recién observamos una coloración rojiza, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la hematuria es a nivel del riñón, los uretres, inclusive en el cuello vesical, chicos. Entonces, en este caso, pues, vamos a ver que la alteración puede ser ese nivel, ya sea un cálculo, una estrechez, etcétera. Pero cuando la hematuria es en todo el tiempo de la orina, vamos a ver de que la afectación es a nivel del tracto superior, ¿no? Del urete, riñones, pelvis renal, ¿no? Y todas las estructuras que comprometen el tracto superior, cuando el origen es a nivel, cuando la orina es hematuria en todo el tiempo, ¿ya? Del inicio hasta el final. Se asocia el dolor, ya vamos a ver en qué caso se asocia el dolor o en qué tipo de patología. Vamos a ver qué tipo de dolor, la característica de su dolor, su irradiación o síntomas asociados o si ceden a determinados tipos de maniobras, ¿ya? Eliminación de coágulos, más que todos se ven en trastornos urológicos importantes, ¿no? Más que todos, en este caso, pues, asociados a cálculos renales, ¿no? Y tienen, y ven la forma específica, como habíamos comentado, ¿no? La forma de origen glomerular, una forma dismórfica, chicos, ¿ya? Y no glomerular o esta glomerular, forma conservada. Siguiente. Ya mi siguiente, ¿ya? Continuamos con los tratados de la admisión. Vamos a hablar rápidamente sobre la nicturia, chicos, ¿ya? La nicturia básicamente es la polaridad nocturna. Básicamente es una alteración de ritmo normal de la diuresis que aparece básicamente varias veces, pero por la noche, ¿ya? Con inversión de ritmo normal. Y puede diferenciarse del hábito normal de algunos pacientes que orinan solo una vez por la noche, ¿no? En la cual es el principal síntoma que el paciente me va a referir con enfermedad renal crónica en sus estadios iniciales, chicos, ¿ya? Pacientes con enfermedad renal crónica, ellos no presentan al inicio de la enfermedad, no presentan edema, no presentan retención urinaria, nada. Ellos van a referir en la consulta, tac, tac, no sé por qué orino varias veces por las noches, más de lo normal que cuando orinaba anteriormente. Entonces ya nos está indicando que es un inicio de una enfermedad renal crónica y tenemos que prestar mucha atención para hacer un tamizaje y diagnosticar o descartar la posible enfermedad renal crónica. ¿Ya? Es muy importante la lectura. ¿Ya? Este, como aquí hemos dicho,
hay que ver las causas. Puede ser de causas renales como la enfermedad renal crónica, ¿ya? O de causas extrarrenales, en los pacientes que vienen con retención de líquido, o sea, pacientes edematosos, en la cual presentan insuficiencia cardíaca, síndrome ascítico, síndrome nefrótico, en la cual la diuresis aumenta debido a que por la acumulación excesiva de líquido a nivel intersticial, al no realizar actividades por las noches, ellos eliminan, hay como una cierta reabsorción de líquido del espacio intersticial, ¿no? Hacia el espacio vascular, promoviendo la diuresis por la noche, chicos. Entonces, pacientes que también presentan insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, ellos también presentan un cierto grado de nicturia, que es de causa extrarrenal, ¿ya? Vamos a ver también de que la disuria, como su nombre mismo lo dice, la disuria es, es un dolor, sensación de ardor que aqueja el paciente, ¿ya? Pero durante la micción, chicos, ¿ya? Durante la micción. En este caso, pues, este, es un dolor que refiere, ¿no? Con incapacidad de no poder orinar y que se traslada directamente a nivel del meato uretral, ¿ya? Y que dificulta la micción o que si al nosotros orinar nos produce dolor o síntoma irritativo como el ardor, ¿ya? Siguiente, siguiente, chicos. Ya. Eh, oliguria, ya hemos comentado sobre la oliguria, es la eliminación diaria de menos de medio litro, chicos, ¿ya? Por la orina. Entonces, el paciente puede referirlo como una eliminación una disminución en la cantidad de la orina, asociado a una orina un poco oscuro, menos que lo habitual, ¿no? Porque lo normal es que sea un claro, un poco turbio, como color ámbar, ¿no? Entonces, el paciente con oliguria va a presentar una orina un poco cargada, oscura, ¿no? Entonces, ¿y por qué se produce la oliguria? Porque el riñón tiene la capacidad de, de manejar la diuresis en osmolaridades tanto mínimas como máximas, ¿no? Si nosotros manejamos osmolaridades aumentadas hasta 1200, la orina, en este caso, pues vamos a formar una diuresis máxima, ¿ya? Produciendo diuresis de 10 litros al día, chicos, ¿no? Pero cuando la osmolaridad es mínima, en este caso 60 milosmales, el riñón mismo tiene que conservar el volumen de agua. En este caso, pues lo mínimo de diuresis es 500 para preservar la osmolaridad del plasma. Es tan importante eso, chicos, pero cuando ya hay una alteración a nivel de la concentración del volumen de la orina a nivel de los túbulos, en este caso a nivel de los túbulos colectores con el sistema multiplicador de contracorriente, ya va a tener la incapacidad, chicos, de eliminación o de formar una orina ya menos concentrada. Entonces, en este caso, pues el riñón va a disminuir su diuresis, chicos, ya produciendo oliguria. Y ahora vamos a ver los tipos o las causas que me puede generar la oliguria, ¿ya? Y la anuria, chicos, es la eliminación absoluta, una ausencia absoluta de la producción de la orina, ¿ya? Hablando de oliguria, chicos, eso es en volumen de 24 horas, pero también podemos hablar una oliguria a través del flujo urinario por hora, que es menos de 0.5 cc por kilo por hora durante más de 6 horas, ¿ya? A eso llamamos oliguria. Eso lo vamos a ver en insuficiencia renal aguda, ¿ya? Y los tipos de insuficiencia renal y los tipos a través del cádiz. Y anuria absoluta o menos de 100, ¿no? De volumen en 24 horas. Pero en flujo urinario es menos de 0.3 cc por kilo por hora, más de 12 horas. O anuria más de 24 horas, ¿ya? Eso es el concepto de anuria. Por referente al flujo urinario, ¿ya? Tenerlo en cuenta muy presente eso, ¿ya? Porque podemos confundirnos y es muy importante porque lo vamos a utilizar en la práctica clínica a través de tu balance hídrico en la historia clínica al costado, los egresos y los egresos, tu flujo urinario y ver si el paciente está oligúrico, poligúrico o orina normal, ¿ya? Siguiente. Chicos, hasta ahí estamos bien. Una pregunta, ¿estamos bien? ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo bien. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Ya, Sí, eso es lo doctor. importante, chicos, que entiendan, ¿ya? A ver.
Este cuadrito es muy importante, chicos, porque aquí vamos a ver alteraciones del volumen urinario, ¿ya, chicos? Es muy importante aquí, es muy importante aquí porque vamos a ver eh, tres tipos de conceptos y qué patologías se encuentran en estos tipos de trastornos, ¿ya? Con eso había comentado, vamos a ver la poliguria, la oliguria y la anuria y identificar qué patología o qué trastorno sindrómico me esté generando, ¿no? Este cuadro clínico, ¿no? Este signo o síntomas que me puede presentar el paciente. ¿Ya? En este caso, la poliguria, ya hemos comentado, más de 3 litros, puede ser de forma fisiológica o de forma patológica, ¿ya? Pacientitos que me generan poliguria como el riñón va a eliminar la orina de acuerdo a la cantidad de líquido que consume, ¿no? Entonces la poliguria de forma fisiológica es cuando yo tomo una excesiva cantidad de agua libre, ¿no? Por ejemplo, estoy acostumbrado a tomar líquido en exceso, así como hay pacientes que no toman nada de líquido. Pero estos pacientes toman líquido en exceso y por ende el riñón como mecanismo compensador o equilibrar el trastorno hidrosalino va a eliminar la cantidad de líquido que ingiere y de forma fisiológica me puedo generar una poliguria, ¿ya? Pero ahora vamos a ver a las formas patológicas, chicos, ¿ya? A las formas patológicas de poliguria, ¿ya? En la parte renal, chicos, ahí vamos a ver la poliguria. eh, Tenemos a nivel renal y extrarrenal. Cuando hay una afectación renal, ¿en qué patologías el paciente orina más de 3 litros? O sea, es una poliguria patológica, ¿no? Chicos, en la insuficiencia renal aguda, chicos. ¿En qué etapa? Usted dice insuficiencia renal aguda, pero si insuficiencia renal aguda no me genera diuresis. Sí, el 70% son oligúricos, pero el 30% son no ligúricos. O sea, hay un daño renal con eliminación de retención de toxinas, pero el paciente me orina normal. ¿Ya? Pero también hay pacientitos que no me orinan, pero con el riñón ya comienza a recuperar su función o ya está mejorando de la insuficiencia renal aguda, comienzan a orinar más de 4, 5, 6 litros al día. ¿Qué quiere decir? Está en su fase recuperativa del riñón. En este caso lo llamamos fase poliúrica. ¿Qué quiere decir? Que el riñón, a través de sus diferentes alteraciones o noxas, como es la necrosis tubular aguda, nefrotóxico, ¿no? O una isquemia persistente, ya se recupera y se destapa y comienza a mejorar. Y como un signo de mejoramiento, una etapa poliúrica, que el riñón comienza a orinar, ¿ya? Eso es insuficiencia renal aguda, en su etapa poliúrica, comienza a orinar. Y nos está indicando que el riñón ya está mejorando, ¿ya? En una IRC, chicos, siempre y cuando en una IRC eh, en sus etapas primarias, ¿ya? En sus primeros estadios, estadio 1, estadio 2, ¿no? Estadio 1 más de 90, estadio 2 de menos de 90 hasta 60. En esos estadios el riñón comienza a orinar más de lo habitual. ¿Por qué? Porque pierde la capacidad de concentración de la orina por retención de la urea, chicos, ya por retención de la urea. Y estos pacientitos me van a generar una diuresis osmótica por la urea, estimulado por la urea, ¿ya? Pero ya esos estadios finales, ya con función menos de 30, 50 o 15, esos pacientes ya comienzan a retener líquido, ya porque los túbulos renales ya no funcionan. Va a ser el contrario, me va a generar oligúrica, ¿ya? Ten en cuenta eso. IRC en sus primeros estadios poliúrica, en los estadios finales anuria o oliguria, ¿ya? Hay pacientes que sufren una retención aguda, hacen un globo vesical, distensión vesical por retención de líquido por una obstrucción. Y nosotros, por ejemplo, puede ser por un cálculo o puede ser por una hipertrofia venida de próstata que crece, aumenta, produce una retención, una obstrucción aguda. Y nosotros, y esa retención genera un globo vesical, genera irritación de la pared, genera un dolor y el paciente se queja y a la inspección vemos un globo vesical. ¿Qué tenemos que hacer? Desobstruir, chicos, ¿ya? Y nosotros al desobstruir vamos a ver ¿cómo destruimos? Por medio de una sonda Foley, ¿ya? Con sus bolsas recolectores o desobstruimos también por un catéter PICTEI o por diferentes maniobras que vamos a ver que ingresan por la uretra hacia el lugar de la
obstrucción y vamos a ver una desobstrucción. ¿Y qué vamos a observar, chicos? Vamos a observar una poliuria. Vamos a ver que la bolsa se llena 2, 3 litros en su momento, al minuto llena la bolsa. Entonces, en su fase desobstructiva de la obstrucción, me va a generar poliuria. ¿Ya? ¿Qué más? Poliuria, justamente estábamos comentando en la mañana en la rotación sobre la diabetes insípida. ¿Ya? Diabetes insípida. ¿Qué es la diabetes insípida, chicos? Todo tiene que ver con quién, con la famosa ADH. Chicos? La famosa ADH o la famosa hormona antidiurética o vasopresina, chicos, ¿ya? Esa hormona se sintetiza ¿en dónde? En el núcleo supraóptico a nivel del hipotálamo, ¿ya? Y por la neurofisina se transporta hacia la hipófisis, ¿ya? Y ahí donde que se almacena, en la neurohipófisis, ¿ya? Y esa ADH, chicos, quiero que entiendan aquí o que presten atención que se puede estar estimulada o puede estar suprimida. ¿Qué hace esta ADH? ¿Qué hace esta ADH? Me ahorra agua, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que me jala agua en los túbulos hacia el riñón, me conserva el agua, jala el agua. ¿Y por qué jalo el agua? Porque mi cuerpo detecta que mi presión está baja. Como mecanismo fisiológico se activa eso, ante un estado de hipotensión o presión arterial efectiva media está baja, el ADH se activa reabsorbiendo agua en los túbulos colectores, ¿correcto? ¿Ya? Entonces se activa a un estado de hipotensión, un estado de deshidratación. ¿Y cuándo más se estimula? Cuando mi osmolaridad está muy elevada, chicos, ¿ya? La osmolaridad en sangre está muy elevada. La osmolaridad normal en sangre es 285 más o menos 10. Cuando tenemos una osmolaridad más de ello, 300, 310, tengo mucha osmolaridad, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Jalo agua. ¿Para qué? Para disminuir mi osmolaridad y mantenerlo dentro de 275, ¿ya? Se estimula ante ellos. ¿Y en qué caso se suprime? Se suprime, no tengo sobrecarga de volumen, ¿entienden? Aumento de la volemia. O cuando mi osmolaridad está disminuida, lo contrario, se suprime, ¿ya? Actúa a nivel de los receptores de los tubos colectores. ¿Y estos qué, qué pasa entonces con la diabetes insípida? Simplemente hablamos de dos tipos, a nivel renal es la nefrogénica y a nivel extrarrenal es la neurogénica. ¿Qué pasa con la nefrogénica? Que hay secreción, que hay síntesis y se estimula a diferentes noxa. Llega al riñón, a sus receptores, pero en el riñón esos receptores no funcionan con la ADH. Entonces va a impedir que me reabsorba agua. Y al no reabsorber agua voy a generar un aumento de diuresis, provocando poliuria, chicos. ¿Ya? Diabetes mellitus, diabetes insípida nefrogénica, alteración de los receptores del ADH a nivel del riñón. ¿Ya? O sea, hay ADH en el cuerpo, pero no, los receptores no funcionan a nivel del riñón, producen una poliuria. Y la neurogénica es al revés. Hay receptores a nivel del riñón que funcionan muy bien, pero no hay síntesis, ¿ya? No hay síntesis a nivel del hipotálamo o no hay secreción a nivel de la hipófisis por diferentes patologías que lo vamos a ver en trastorno del agua, ¿ya? Lo vamos a ver mañana bonito, un tema bien bonito e interesante, ¿ya? Pero yo quiero que entiendan esta parte en la cual las causas de la diabetes insípida, nefrogénica o neurogénica, ¿ya? Extrarrenales, la poliuria, pacientes con síntomas renales, la 5P, que pacientes con diabetes mellitus, cuando debutan, o diagnóstico de, ¿no? de diabetes mellitus, la 5P, poliuria, polidixia, polifagia, pérdida de peso y prurito, chicos. Así debutan los pacientitos. Y mi orina veo en el baño con hormigas, ¿ya? Entonces, estos pacientitos generan una diuresis osmótica por aumento de la glucosa en la orina. Jalan agua, la glucosa jala agua, produciendo una poliuria, chicos. Eso puede ser síntomas. Dicen, ¿por qué bajo de peso? ¿Por qué orino a cada rato? ¿Por qué orino bastante? Los síntomas iniciales de la diabetes mellitus, ¿ya? O pacientes que inician una infusión con manitol, ¿no? Uno que es una, genera una diuresis osmótica a nivel del riñoncito, que lo vamos a ver en un momento, o con soluciones hipertónicas, ¿ya? La oliguria, ¿ya? Vamos a la oliguria.
La oliguria básicamente es una alteración a nivel de una falla renal, ¿ya? Aguda o crónica, ¿no? A nivel perrenal se debe por disminución del flujo hepático, por disminución del flujo sanguíneo renal, o sea, no llega la sangre al riñoncito. ¿Por qué motivo? Por deshidratación, por sangrado, por todos los signos de hipovolemia, IC6, no nefrótico, síndrome ascítico, ¿ya? Y en la renal, en el tipo renal o IRC, una ida ya establecida, una IRC en sus, estadios comentado, en sus estadios finales, ¿ya? Con una alteración moderada a severa. Y la postrenal, chicos, con una neuropatía obstructiva persistente a nivel de la uretra, cuello vesical, uretra, ¿ya? Y la anuria es la ausencia total de la eliminación de la orina y se da en tres casos, chicos. Con una necrosis tubular cortical bilateral, o sea, con una afectación a nivel de la corteza, ¿ya? Porque en la corteza, como bien es cierto, hay menos irrigación sanguínea. Y al haber una náusea y una necrosis, ya me genera una diuresis cero. Trombosis de las venas renales, bilateral también, chicos, ya con una estenosis o una trombosis, pues, ¿no? Por diferentes mecanismos que vamos a ver. Y una obstrucción ureteral del riñoncito, ¿no? A nivel del ureter, una obstrucción por cáncer, cálculos, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente, siguiente, chicos. Siguiente, Yami. Yami, ¿se han quedado dormido? Ya, chicos, ¿ya? Ahora, siguiente, hemos hablado. Uno más, ya, ya. La incontinencia urinaria, chicos, vamos a hablar ya un poco de eso, porque si comenzamos a hablar de todo el archiente es muy bonito, muy interesante, pues la idea es que la clase solo sea 1 hora hasta 2 horas máximo, ¿ya? Pero yo lo estoy explicando muy bonito para que ustedes puedan entender y a la par, pues, sus preguntas para poder, ¿no? Entender y sacar 20. Eso es la idea, que saquen 20. Dentro de la incontinencia urinaria, chicos, vamos a ver que es una patología, ¿ya? Una patología muy frecuente, básicamente por alteración estructural, funcional o inervatorio a nivel de diferentes estructuras del riñón, ¿ya? Entonces, se denomina básicamente las incontinencias urinarias en general a la pérdida, ¿no? Involuntaria de la orina. Ojo, ojo, chicos, ojo, solo y solo si durante la fase, chicos, de llenado, ¿ya? Vesical o durante el almacenamiento, ¿no? Como la vejiga está lleno, ¿ya? O cuando se está almacenando, ¿ya? En la cual hay diferentes tipos de formas de incontinencia, chicos, como vemos ahí, las continuas, el dispersio, de urgencia o de rebosamiento, chicos, ¿ya? Lo que más frecuente es la de urgencia, chicos, ¿no? O de esfuerzo, ¿ya? Básicamente que el de la urgencia es la queja de la pérdida involuntaria de la orina asociado a un tipo de urgencia o apremio mencionado. O sea, el paciente se aqueja de que no puede mantener la orina ya conscientemente y que debido al esfuerzo o que las ganas del deseo de orinar hay una pérdida involuntaria y que el paciente viene y dice, estoy con ganas de orinar, estoy que me orino, ya me voy a orinar, y se da cuenta y hay eliminación inconsciente involuntaria de la orina. ¿Ya, chicos? Vamos a ver desferso. Desferso, chicos, es el escape súbito, como comienza la diapositiva, es el escape súbito de orina asociado a un tipo de esfuerzo, ¿ya? Ante una maniobra, ante un levantamiento, en este caso lo dice, un estornudo, tos, esfuerzo o cualquier actividad que haga aumento de presión abdominal, ¿ya? Cualquier actividad deportiva, estornudar o toser, chicos, ¿ya? De esfuerzo, pérdida involuntaria, pero con un esfuerzo, ¿ya? Vamos a ver, ya hemos hablado de urgencia y de rebosamiento, ¿ya? De rebosamiento, que son los tipos de incontinencia más importantes, ¿ya? O también denominado paradójica, es secundaria a la retención urinaria prolongada, chicos, por sobredistensión crónica de la vejiga, ¿ya? Esos son los pacientitos que se guardan la orina, ¿no? Se guarda la orina porque uno no orina solamente orina en su baño, no, o no hay un lugar donde orinar, y o pacientitos, ¿no? Que tienen un deseo de orinar, pero se aguantan,
¿no? Y esa retención prolongada va a generar sobredistensión de la vejiga y esa sobredistensión va a generar un tipo de goteo, rebosamiento o escape de la orina. ¿Ya? Solo vamos a hablar de eso y quiero que tengan en cuenta porque son preguntas de examen, ENAN, ¿no? Examen de residentado, de salud, ¿no? Y les va a servir. ¿Ya? Siguiente. Dame. Y eneuresis, ¿qué entiende por eneuresis? ¿Ya? Es la incontinencia igual, pero que se produce durante el sueño, ¿ya? Normal en niños hasta los 3 años y persiste un 15% de los 5 y 1% de los 15. Básicamente, pacientito que, ¿no? que se orina en la noche, ¿no? Muy normal en niños y básicamente pues, como está el niño está durmiendo, está con sueño profundo, es la pérdida involuntaria de esa orina, ¿ya? Ya chicos, ¿siguen? 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 Inclusive otros hasta de viejos, ¿no? Pero esos son sueños húmedos, o sea, eso es diferente, ¿no? O pacientes que tienen otro tipo de patología. Ya, siguiente. Ya, chicos, vamos al dolor, ¿ya? Ya hemos hablado sobre los trastornos de la admisión, las patologías, las alteraciones. Ahora vamos a ver el tipo de consulta, uno de los tipos de consultas más frecuentes que me presentan, ¿no? Es el dolor de origen renal y ureteral. Usted dirá, estoy mal de los riñones, dicen, ¿no? Y nosotros le decimos, pero el riñón no duele, ¿no? ¿Ya, chicos? Entonces, básicamente, pues, es por inflamación o por alteración a nivel de las estructuras urológicas o urinarias y por aumento de volumen y con alteración a nivel de la cápsula, ¿no? Renal o a nivel peritoneo parietal, debido a la inervación de esas zonas, va a producir el dolor. Y el dolor se va a encontrar en su misma localización del punto de la patología, o puede ser una irradiación de acuerdo a la patología, o puede ser también de acuerdo a la inervación, los puntos dolorosos, chicos, ¿ya? Y el dolor puede iniciar a nivel lumbar, se puede irradiar a los flancos, puede llegar a la parte anterior, a nivel hipogastrio, hacia el muslo, genitales, hacia la parte inferior glútea, chicos, ¿ya? De acuerdo a la patología y el tipo de inervación. O sea, el dolor puede ser, en este caso, referido e irradiado de acuerdo a las inervaciones que generan esa sensibilidad, ¿ya? Así que el dolor puede ser en diferentes partes, ¿ya? Siguiente, ¿ya, chicos? ¿Ya? Le había comentado, básicamente los dolores es por una irritación de las terminaciones sensitivas, ya he comentado a nivel de la cápsula renal o el peritoneo parietal, ¿ya? Pielonefritis, inflamación, acceso renal, concomitantemente por la pielonefritis se produce un aumento de volumen y a relación a pus a nivel del riñoncito o a nivel de la cápsula ureteral, ¿no? Produciendo compresión y aumento a nivel perirrenal. Tumores, infartos renales son causas de dolor de origen renal y ureteral, ¿ya chicos? Eh, y eso básicamente se da por una irritación o inflamación, chicos, ¿ya? Del parénquima, que esos van a aumentar y van a comprimir la cápsula renal. Otro tipo de dolor es el dolor por alteración o por distensión del riñón, de la pelvis renal, ¿no? O por esta alteración a nivel del ureter. Básicamente se da no por inflamación, sino por distensión de esas estructuras, ¿ya? O cualquier estructura que afecte y que genere una presión retrógrada con alteración de las vías urinarias. En este caso, los cálculos que van a generar obstrucción, coágulos, hasta puces que van a generar diferentes tipos de obstrucción de acuerdo a la patología o al nivel, ¿no? De la alteración. Siguiente, siguiente, ¿ya chicos? Entonces, ya les había comentado, chicos, ¿no? Los tipos de dolores hay que diferenciar si es un dolor agudo o crónico, chicos, ¿ya? Entonces, quiero que entiendan aquí que el dolor agudo es el dolor, es el típico dolor del cólico ureteral, chicos, ¿ya? ¿Ya? El de cólico ureteral, del infarto renal o de la pielonefritis aguda, chicos, ¿no? O una rotura del quiste renal o un desplazamiento del cálculo
dentro de la vía urinaria, cuando se desprende el cálculo y va a otras estructuras más abajo, entonces me genera un dolor agudo, chicos, ¿ya? Son estos tipos de alteraciones o patologías que me van a generar ese dolor agudo, chicos, ¿ya? Ahora les pregunto, ¿cómo es ese dolor agudo? ¿Cómo creen que es ese dolor? ¿Cómo te describe el paciente? ¿Ya? ¿Ya, chicos? Es un dolor tipo cólico, carácter cólico, de intensidad fluctuante y duración variable, chicos. Y esa duración puede ser variable de acuerdo a la patología y que se puede propagar o irradiar a los flancos, donde más puede ser, a los genitales, ¿ya, chicos? Y ese dolor va acompañado de síntomas vagales, signos de, o sea, sensación de inquietud, síntomas vagales. Los síntomas vagales pueden generar, son las náuseas, los vómitos, sudoración fría, chicos, sudoración fría, ¿ya? Y son el dolor que les había comentado, ¿no? Por ejemplo, un dolor, por ejemplo, del infarto renal, ¿no? Como vemos ahí, ¿no? Del infarto renal. Es un dolor básicamente con antecedentes, dolor brusco, un infarto renal es un dolor muy brusco a nivel lumbar, localización a nivel lumbar, ¿ya? Que va a producir un dolor intermitente, un dolor agudo, brusco, con antecedentes de alteraciones a nivel de vascular, antecedentes de enfermedades vasculares, ¿ya? Como una insuficiencia vascular periférica, pacientes con aneurisma de aorta, una estenosis mitral o en el curso de una endocarditis infecciosa, chicos, ¿ya? Me ha producido un infarto renal debido a un desprendimiento o una estenosis o a un trombo a nivel de las vasculatura renal, chicos, ¿ya? En caso de una pielonefritis aguda, es un dolor también. eh, ¿En qué causa una pielonefritis aguda? Básicamente en una mujer, ¿ya? Joven, una mujer joven, ¿no? Con antecedentes de infecciones urinarias repetitivas asociados a fiebre, ¿ya? Una pielonefritis con un dolor agudo, fiebre, ¿ya? Fiebre, síntomas locales, disuria, polaquiuria o síntomas sistémicos, ¿ya? Como la fiebre, náuseas, vómitos, cefalea, chicos, ¿ya? Te da una pielonefritis aguda. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Quiste, rotura de un quiste renal, ¿ya? Cuando el dolor, chicos, en la rotura de un quiste renal, dolor, les había comentado, la misma característica, pero cuando se acompaña de hematuria, ¿ya? De hematuria, ¿ya? Eso es básicamente un quiste renal. Dolor agudo en zona lumbar del riñón y se asocia a hematuria y con antecedentes de quiste renal. Entonces, probablemente es una rotura del quiste renal, chicos, ¿ya? Ese es el dolor agudo. Siguiente, ¿ya? Y el dolor crónico, miren chicos, de comienzo lento y muy progresivo, de carácter gravatorio, intensidad variable y su curso es crónico, chicos, ¿ya? ¿En qué caso se da? En poliquistosis renal, ¿ya? En tumores o en procesos inflamatorios renales, ¿no? En estas circunstancias se puede generar el dolor, ¿ya? Siguiente, siguiente, Yami. Siguiente, se quedaron dormidos. Ya, hay que seguir avanzando, chicos. Dentro del dolor, pues avanza, hay, hay que diferenciar otro tipo de patologías que no tienen nada que ver con el riñón, ¿ya, chicos? Como por ejemplo las patologías lumbares, las hernias lumbares, ¿no? Al nivel del disco vertebral, que pueden causar dolor, pero estos, a diferencia de los dolores que habíamos comentado de origen renal, aumentan con el movimiento y disminuyen al reposo, chicos, ¿ya? Y básicamente es como si irradian a nivel del ángulo costo-vertebral y ahí hay contracción a nivel de los músculos paravertebrales, ¿ya, chicos? Diferenciar el dolor a nivel lumbar y las altalgias, como las ciáticas comunes, como tipo de dolor de origen nefrourológico. Siguiente.
Es muy importante, chicos. Ahora, el dolor ureteral, ¿no? Ya habíamos hablado del cólico, el dolor a nivel renal. Ahora vamos a ver el dolor a nivel ureteral. Básicamente, el dolor ureteral básicamente se da un dolor debido a una obstrucción por distensión y hiperperitativo y espasmo del músculo liso. Y el dolor se debe básicamente a la prostaglandina, ¿ya? Y es el dolor básicamente de un cálculo ureteral, ¿ya? Ya habíamos comentado tipo cólico, ¿no? A nivel lumbar, intensidad fluctuante, ¿no? Y puede irradiarse a las fosas ilíacas, testículos, la vulva o la pared superior de los glúteos, ¿ya, chicos? Entonces, básicamente, hay que tener en cuenta con el dolor al examen que vamos a ver los puntos renolaterales. Aquí es muy importante tener en cuenta al examen físico los puntos renolaterales. Tenemos superior, medio e inferior. Si hay un dolor a nivel del tercio medio, ahorita vamos a ver los puntos renolaterales, podemos tener nuestro diagnóstico diferencial de que o tener en cuenta el diagnóstico de apendicitis o diverticulitis, ya que tienen sus diferentes signos y síntomas o características clínicas que nos van a diferenciar, ¿ya? Y con ese nivel, una obstrucción a nivel inferior, podemos tener síntomas asociados también, ¿ya? Como por la poliaquiuria, urgencia misional o irradiación hacia la uretra, si de forma masculina o hacia los testículos. Siguiente. Ya, chicos, ya habíamos comentado la apendicitis con la diverticulitis, hay que tener en cuenta cómo es el inicio, ¿no? De una apendicitis que se inicia en el epigastrio con irradiación hacia fosa ilíaca derecha, ¿no? Asociado a un tipo de cólico y que hay signos de Bumber positivo asociado a, inclusive puede haber, cuando la apéndice se rompe, puede haber signos peritoneales, ¿ya? En cambio, la diverticulitis es el mismo signo, los mismos síntomas que la apendicitis, pero en el lado izquierdo, ¿ya? Y si hay perforación, puede haber sangrado rectal, ¿ya? Siguiente, son diagnósticos diferenciales, ¿ya? En mujeres en edad fértil, muy frecuente, las amilgitis, las EPIs, ¿no? La rotura de quiste ovárico, ¿no? Las ITUS, las EPI, y alteraciones a nivel del cuello vesical, ¿no? Como un cáncer del cervix. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos diagnósticos diferenciales, ¿ya? Luego ya lo van a ver eso así como los otros en cirugía, esto lo van a ver en gineco, ¿ya? Pueden tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Mucho más si hay secreción, ¿no? Hay disparenia, dolor a la tener relaciones sexuales o secreción vaginal, ¿ya? Diferentes características. Es muy frecuente de las EPI. Es una enfermedad de transmisión sexual. Siguiente. Siguiente, ¿ya? Entonces, el cólico, ya hemos comentado cómo es el cólico renolateral nuevamente, ¿no? Tipo cólico puede ser unilateral, agudo, ¿no? O bilateral, de acuerdo a la localización o la estructura afectada, ¿no? En flanco se puede irradiar hacia los genitales. Y todos ya hemos hablado, ¿sí? Por obstrucción, distensión del ureter, ¿no? En el sistema o cápsula renal, ¿sí? Siguiente, ¿ya? Nuevamente, ya habíamos comentado eso, el dolor, cómo se produce un aumento de la presión, ¿no? Dentro del ureter retrógrada por secreción de la prostaglandina, que es la causa del dolor, ¿ya? Siguiente, ¿ya? Nuevamente hemos hablado de esto, ¿no? Agudo, no fluctuante, tipo cólico, que será hacia los flancos, la zona de los genitales, pero que no se de reposo y que se asocia a síntomas vagales, ¿no? Náuseas, vómitos, angustia, inquietud. ¿Ya? Para que lo estén muy en claro esto, y diferenciar en el examen físico de la lumbar y la ciatalgia, ¿no? En el examen físico hay contractura muscular en las lumbalgias, ¿no? En la ciatalgia o en las hernias, ¿ya, chicos? Y ver también el aspecto de la orina. Es muy importante ver el aspecto de la orina, ya que la orina en este caso pues, puede ser, como habíamos comentado, hematúrica, ¿ya? Con coágulos de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente, ya, chicos, entonces vamos a la semiología renal. Hemos hablado del dolor, los edemas, las alteraciones de la diuresis, ¿no? Motivo de consulta. Ahora, es muy importante la exploración física. Básicamente, la semiología renal no es tan abarcado como la semiología respiratoria, ¿no? La semiología cardíaca, ¿no? O la gastrointestinal, ¿no? Ahí tienes que ver exactamente la inspección, la palpación, ¿no? La percusión, ¿no? Y la ocultación, que son muy importantes. Aquí, básicamente, hay puntos claves de maniobras y
La inspección y la palpación también tiene sus cositas bien relacionadas con diferentes patologías, pero que no es tan exhaustivo o tan, digamos, exacto como en otras patologías de otros segmentos. Vamos a ver, ¿ya? Exploración física. Siguiente, siguiente, Yami. Chicos, en la exploración física, chicos, ¿qué es lo que primero notamos en un paciente renal? ¿Qué creen? ¿Mm? ¿Qué es lo que primero ven en una inspección en un paciente renal? Los edemas, ¿ya? Paciente sin que pise el consultorio, tú vas a ver, ¿cómo dicen? Me siento o vengo porque presento hinchazón. Eso es lo que te va a decir el paciente. Y tú vas a poner en tu historia clínica. Paciente refiere hinchazón de miembros inferiores, de cara, facial, periorbitaria. Hinchazón. Que aumentan de forma progresiva o que aparecieron desde hace 2 días, 3 días, desde hace un mes y fueron aumentados de forma progresiva. Por eso viene el paciente. ¿Asociado a qué? A orinas espumosas. ¿Asociado a qué? A disminución del volumen urinario. ¿Asociado a qué? Asociado a coloración rojiza o como tipo lavado de carne de la orina. ¿Asociado a qué? Asociado a dolor repentino, brusco, fluctuante, asociados a náuseas, vómito con irritación hacia los flancos, hacia los testículos, asociados a síntomas urinarios, sabemos por qué, ¿no? Colaquiuria, disuria, tenemos vesical, ¿qué puede ser? Un dolor de hace 8, 4 o 5 meses. ¿Me entienden? Ya vamos viendo o vamos sacando nuestro propio diagnóstico sindrómico de acuerdo a las características al interrogatorio o simplemente a la inspección. ¿Ya? Vamos a ver que dentro de los signos y síntomas, vamos a ver de que el síndrome nefrítico, la característica principal del edema, es un edema, miren chicos, leve, básicamente a nivel facial y periorbitario. Es un edema poco caliente, duro, no brilloso y generalmente no deja fovea, ¿ya? Diferente al síndrome nefrótico, ¿ya? Que el edema es más marcado, de mayor magnitud, pálido, blanco, ya blanquecino, muy blando, es como una, digamos, como una mantequillita, ya que tú lo palpas, mantequillita, ya, y es muy localizado básicamente en miembros inferiores o en zona de declive, en zona de declive a nivel pretibial o a nivel, si está en anasarca a nivel sacro, presacro, ¿ya? Característico del síndrome nefrótico. Ya vamos a ver sus características debido a qué se produce todo en síndrome nefrótico nefrítico, ¿ya? Y básicamente se asocia a un edema generalizado, el síndrome nefrótico, ¿no? Con anasarca y con policerositis. Ya, paciente con síndrome nefrótico vas a ver en un 30%, 40% con ascitis, efusión pleural, efusión pericárdica, chicos, ¿ya? Y el edema de la piel en anasarca o en un acceso prenefrítico es a nivel lumbar, asociado a dolor, fiebre, etcétera, ¿ya? Es una característica de un edema a nivel o debido a un acceso prenefrítico. Siguiente, ya chicos, exploración abdominal. A la inspección vamos a ver o identificar qué podemos ver, circulación colateral, ¿ya? Para ver un paciente con cirrosis y que esté asociado a un síndrome patorrenal, zonas levantadas, sobre levantadas, bajo las cuales puede haber un proceso expansivo, chicos, ¿ya? Como una tumoración, ¿no? Una zona en la cual no es normal, ¿no? Y que hay un aumento de volumen a ese nivel, básicamente a nivel, pues, ¿no? De donde se encuentra el riñón, ¿ya? Cicatriz o hernias, chicos, manchas o lesiones de la piel, distribución del vello o la circulación colateral anormal, chicos. Son características básicamente de un síndrome nefrótico o un síndrome hepatorrenal, la circulación colateral, la hipertensión portal, y vamos a ver también alteraciones a nivel de hernias o cicatrices que se da debido a disminución básicamente, o debilitamiento de los músculos, ¿no? A nivel los rectos o a nivel periumbilical que producen una protrusión debido a la sobredistensión y aumento de presión de la cavidad abdominal por la acumulación de líquido, como es la citis, ¿ya?
se producen dos tipos de hernias. Vamos a ver básicamente síndrome nefrótico o síndrome hepatorrenal. Vamos a ver hernias umbilicales, ¿ya? Disminución del vello básicamente también es por disminución del estrógeno a nivel del síndrome hepatorrenal o circulación colateral que habíamos comentado. Siguiente, inspección, ¿no? Ya habíamos comentado, vamos a ver un abdomen globuloso, ¿no? Ascitis debido a la ascitis o un ombligo invertido debido a la hernia, ¿ya chicos? Y vamos a ver circulación colateral y un abdomen muy globuloso, chicos, ¿ya? Un abdomen en batracio, ¿no? Un abdomen en el cual hay matidez desplazada, vecino de la oleada que vamos a ver. Siguiente, chicos, exploración abdominal. ¿Ya? En la inspección hipogástrica, ¿qué vamos a ver a nivel hipogástrico? Las retenciones urinarias, provocando una sobredistensión de la vejiga por obstrucción. ¿Qué vamos a ver entonces? En la inspección vamos a ver una vejiga distendida, ¿no? Difícil apreciar en obesos, pero la expresión visual de la zona genital nos puede indicar un aumento de volumen en ese nivel, ¿no? Y más que todo tiene relevancia en la palpación. Cuando hay palpación a nivel de la vejiga y hay sobredistensión por un globo vesical, hay un dolor intenso. Y dice, he dejado de orinar de hace 3 horas, 4 horas. ¿Qué presentabas? Sea de cáncer, sea de cervix, próstata, cálculos bilaterales, ¿no? O alteraciones a nivel de la estructura de la pelvis renal, de la pelvis, de la, del saco, no, del nivel de la musculatura, a nivel de la saco pélvico, a nivel de la fosa. Pero que hay alteraciones como cáncer de ovario, o sea, de cervix que agarran parámetros y que obstruyen a nivel ureteral. ¿Ya, chicos? Siguiente, la exploración abdominal, chicos, es muy importante la palpación, chicos, ¿ya? Buscando dos cosas, puntos dolorosos o alteraciones o bultos a nivel del abdomen. Puntos dolorosos o alteraciones a nivel del abdomen. Siguiente, siguiente, ya, ya. Para ver en la palpación, chicos, con un abdomen globuloso en la citis, por síndrome nefrótico, síndrome cardio, no hepatorrenal, vamos a hacer el signo de la oleada, ¿no? Es un signo para identificar a pacientes que tienen ascitis y consiste en dar unos golpes en un lado del abdomen, ¿ya? Derecho o izquierdo. Y vamos a ver que esos golpecitos van a reflejar una onda que se van hacia el otro en el abdomen, que se llama signo de la oleada positivo, ¿ya? Eso van a describir en la historia clínica, signo positivo, características de síndrome nefrótico con policerositis o un síndrome hepato-renal. ¿Ya? Siguiente, ya. Básicamente en la palpación, generalmente los pacientitos no puede haber ninguna, si es que no hay ninguna alteración, los riñones generalmente no son palpables. ¿Por qué motivo? Porque son retroperitoneal, chicos, están por dentro del peritoneo, por detrás del peritoneo y están a nivel lumbar. Básicamente pueden ser palpables algunas veces en mujeres y niños delgados, ¿no? En neonatos es relativamente fácil palparlos. ¿Por qué? Porque en este caso pues tenemos una poca longitud, alteración en el nivel del peritoneo y la maniobra de palpar en neonatos es haciendo una pinza con el dedo pulgar en la parte anterior del abdomen y con el resto del dedo en la parte posterior. Y hacemos una presión considerable buscando el riñoncito de abajo hacia arriba, ¿ya? De la ubicación del riñoncito, en la cual podemos palpar. Vamos a ver que la palpación es muy importante en estos casos para ver tumores de origen congénito en neonatos. Pero cuando ya nosotros avanzamos de edad, es muy difícil la palpación, chicos. En este caso, ¿qué es la única forma de identificar un tumor? Si es que no es demasiado, si es que no ha crecido lo suficientemente, podemos palpar si es que ha crecido lo suficiente, o si no, podemos realizar una ecografía renal, identificar un tumor, una tumoración o una masa a nivel del riñoncito. Siguiente. ¿Ya? Y vamos a ver también que la palpación profunda mediante la cual vamos a identificar estructuras interabdominales va a ser un poco imposible, ¿ya? En este caso, pues, mayormente nos va a servir la palpación para buscar puntos reno-ureterales, ¿no? Debido a cálculos, ¿ya? Debido a cálculos vamos a utilizar la palpación o el punto reno-ureteral. Siguiente, ¿ya? Aquí nos dice la Chen tiene una maniobra de Guión.
¿ya? Chicos, la mayoría de Guión, básicamente consiste que el paciente se ponga, se esté echado boca arriba, ¿ya? De cúbito dorsal. Entonces, en la cual este, vamos a intentar palpar el riñoncito buscando un aumento de masa, ¿ya? Entonces ponemos a nivel del ángulo costo vertebral, la parte de atrás, la mano es en el lado derecho, la mano izquierda ponemos a nivel del ángulo costo vertebral, ¿no? En la región lumbar, la parte de atrás, ¿ya chicos? Con la palma de nuestra mano, la parte, la mano izquierda va a ser como una mano de apoyo o como una mano de empuje, ¿ya? ¿Ya? A nivel del ángulo costo vertebral, la parte de atrás de mi mano izquierda. Y mi mano derecha, voy a deslizar suavemente con mi pulgar hacia el lado lateral y mis cuatro dedos siguientes a nivel de la zona de desplazamiento. ¿Qué voy a hacer? Voy a desplazar de abajo hacia adentro hasta el reborde costal y voy a profundizar con mi mano izquierda para hacer como palanca ahí y que esté como estable para que pues, el riñón no pueda bajar y pueda permanecer estable y con mi mano izquierda y, y poder deslizar lo más profundo que pueda hasta identificar o lograr palpar el riñón, ¿ya? Y podemos ver, ¿y qué vamos a lograr? El tamaño, la forma y la consistencia. Y básicamente se da, básicamente en tumores, ¿ya? Para palpar tumores, ¿ya? Diferente índole. Siguiente es la maniobra bimanual de Guyon. Siguiente, sino del peloteo. Es la misma maniobra, pero vamos a realizar movimientos bruscos como impulsos con la mano posterior. Les había comentado que la mano posterior me sirve de apoyo a nivel del ángulo costo vertebral. Esa mano de apoyo vamos a realizar impulsos. ¿Con qué fin? Con el fin de ver o palpar algún tipo de víscera desplazada o el riñoncito en su determinado tamaño. ¿Ya? Siguiente. Método de Golet, ¿ya? Eso no lo voy a preguntar, lo vamos en la práctica porque no está en el Archente, ¿ya? Pero eso está en el Archente, pero en la primera edición, ¿ya? Siguiente. La auscultación, chicos, ¿ya? No es lo mismo que en cardio, pues, ¿no? Saber los soplos metroprotosistólicos, ¿no? Soplos en maquinarias, diferentes tipos de soplos, ¿no? En riñón es básico, es vago, muy, muy obsoleto el soplo. Básicamente, si encontramos un soplo, podemos ver a nivel periumbilical, un soplo sistólico, podemos determinar que es una posible estenosis o aneurisma de la arteria renal, si logramos significar el soplo, ¿ya? Muy difícil, ¿ya chicos? ¿Y en quién pensamos? En pacientes jóvenes o que se han diagnosticado recientemente hipertensión arterial y que son muy refractarias al tratamiento con 3 o 4 antihipertensivos. Son muy, por más que estés con 4 antihipertensivos, no bajan la presión. Joven, ¿no? Y hipertensión desde ese comienzo, hay que realizar o pensar en una estenosis, en una aneurisma de la arteria renal, ¿ya chicos? Indicando el soplo. Solamente para eso nos va a servir la auscultación, ya en la parte renal. Siguiente, percusión. Muy importante esto, chicos, ¿ya? El famoso PPL, ¿ya? Método original de Murphy, ¿ya? Básicamente para ver puño percusión lumbar en caso de pielonefritis o ito, ¿no? Pielonefritis. O en caso de cálculos renales, ¿ya chicos? Miren cómo está el examinador. Ambas manos, la mano izquierda va a colocar con la palma contra la espalda del paciente, ¿ya? O sea, a nivel de la región lumbar, donde está el riñoncito, yo mi palma hacia la parte dorsal del pacientito. Y con mi otra manito, ¿qué hago? Voy a percutir el dorso de la mano en la cual está apoyado en mi paciente. Una percusión suave, de moderada intensidad, y el paciente me va a reflejar dolor, ¿ya? Dolor. Y eso me va a indicar si hay un cálculo, ¿no? A nivel renal o una pielonefritis, ¿ya? Pielonefritis o cálculo renal o tumor renal en menor de los casos. Entonces, en casos ¿no? extremos, no tanto hay mucho dolor a nivel de, de tumor renal, ¿ya? En mi experiencia no he podido identificar un puño percusión lumbar con tumoración renal. Básicamente es un diagnóstico ecográfico, ¿ya? La tumoración renal.
nada, y tomográfico, ¿no? Luego, ¿no? De ver una una lesión hipodensa a nivel del riñón, recién solicitamos un urotec. Siguiente. Siguiente, las parestesias, el diferencial, ya cositas, ya, ya, eso también es muy importante, chicos. El famoso punto reno-ureteral, ¿ya? Superior, medio e inferior, chicos, ¿ya? Básicamente nos va a identificar los puntos superior y medio, la localización del cálculo a nivel del uréter, ¿ya, chicos? Entonces, para identificar el punto reno-ureteral superior, básicamente, identificamos, hacemos a nivel del, este, del ombligo, ¿ya? A nivel del ombligo, a nivel del ombligo hacemos una línea horizontal que va a interceder con la terminación el borde lateral de los rectos. ¿Ya, chicos? Borde externo de los rectos. Con el ombligo hacemos una intersección, es el punto renolateral superior. Si nosotros palpamos ese nivel y hay dolor, pues debe ser un cálculo ureteral, ¿ya? Que tiene relación a nivel del, del cálculo a nivel del riñón o a nivel de la unión de la pelvis con la uretra, ¿ya? Con el uréter, pelvis con el uréter, ¿ya? Y punto renolateral medio, ¿ya? Es una línea biiliaca. ¿Qué quiere decir? La espina ilíaca anterosuperior, o sea, donde que choca los huesitos laterales, una línea igual horizontal y con una vertical con la espina del pubis. Esa intersección es punto renolateral medio, chicos, ¿ya? Y también la localización de los cálculos a nivel de ureter en ese nivel, ¿ya, chicos? Muy importante. Y punto neuroterapia inferior básicamente se da debido al tacto, por un tacto rectal o vaginal, ¿no? Que en este caso no lo vamos a hacer, ¿no? Básicamente tacto rectal, en mi caso, si hay sangrado, ¿no? Si hay sangrado para ver si melena o si el sangrado está activo, ¿no? Y tacto vaginal se hace para ver EPIs, más que todo a nivel ginecológico. Más otro, no les recomiendo, ¿ya? Utilizamos superior y medio. Siguiente. Estamos terminando, chicos. Exploración de la vejiga no se puede palpar si tiene menos de 150 cc de orina, ¿no? Y se puede tomar visible palpable cuando es de 300 a 500 cc. ¿Ya, chicos? Y también cuando está llena de aire, en caso de cistitis neumotogénica, ¿no? Más fácil de percutir que palpar, les había comentado, ¿no? La percusión es muy importante porque nos va a ayudar a detectar el dolor o a detectar un globo vesical, ¿no? Y el dolor es muy intenso, como había comentado, sobre distensión química o mecánica de la mucosa vesical, ¿no? Más que todo sirve para ver globo vesical. Siguiente, ya habíamos comentado, ¿no? Ayer usando normal como sobredistensión que va a generar globo vesical por estenosis uretral, tumores, cálculos vesicales que van a obstruir la salida de la orina de la vejiga a la uretra, ¿ya? Y va a producir globo vesical. Siguiente, creo que ese es el último. Sí, chicos, 9 en punto, tal como habíamos pactado, 1 hora y media. Yamile, Sí, doctor. Yami, Sí, ¿alguna estoy. pregunta, chicos? ¿Alguna observación, algún comentario? ¿Se puede entender? Entonces, ¿cómo actuar? Sí, doctor, gracias. Yo sé que su cabeza está en cardio ahorita, pero hay que hacer un esfuerzo Sí, por leer. doctor. Ya mañana en la noche es nuestro examen de cardio. ¿A qué hora? A las 7, doctor, 7 p.m. ¿Y la otra clase cómo hacemos? Yo Mm, quiero que, mira, para mí yo quiero que, mira, yo he hablado otra vez, yo quiero que terminen todo para que estén concentrados en nefro. Yo sé que lo que he hablado lo habrán leído alguna vez, pero la idea es que lo lean 2, 3 veces para que ya en la clase ya puedan preguntar o entender un 100% y estén bien para sus exámenes y no leer al último todos los temas, porque no va a ser posible que aprueben así. Entonces, para doctor, mí es muy, usted me muy dijo que puede importante. en las tardes. Sí, claro. Podría O ser, dependiendo de tu hermano. claro, pues es que mañana tenemos Puede el ser. examen a las 7 y la mayoría de mis compañeros van a estar más pendientes al examen, algunos van a querer faltar.
faltar, como en sus rotaciones también y todo eso. Yo les entiendo, pero y tampoco, por eso era el motivo de que no podía avanzar con mis clases. No es porque le estoy aplazando, porque si yo voy y les pregunto, no me van a responder nada. Pues yo no quiero que tampoco yo quiero que aprenda, más que avanzar. Yo puedo Doc- avanzar toda una tarde, todo mi tema y ya, pero no se trata de eso, se trata de que aprendan, o al menos que aprendan lo básico, ¿no? O a diferenciar en mi segmento. Es lo que más me importa a mí. Yo sé que me pueden decir que no, que el doctor ya, tal que posterga, no es así. La idea es que aprendan, Yamile. Es lo que más me importa a mí. Y dar Sí, una doctor. buena clase, por supuesto. Claro, Entonces, doctor. pues entonces puede ser que empecemos, mm, Doctor, el jueves podría ser en la tarde. claro, y todos los Jueves, días ya, viernes, sábado ya, y el lunes acabamos, pues. y el lunes a ¿Ya? las ¿Les 3 parece? para Claro, separar tres, el auditorio de la facultad. correcto, 3 de la tarde. Ya, doctor, listo, entonces, así que ¿Sí? va. ¿Les Ya, parece? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Estuvo bien? ¿Les aprendieron chicos. algo?